Ahora vamos a escuchar a Ivana Maldonado, es bioquímica, es especialista en microbiología clínica, responsable del área de micología del Hospital Alemán. También es profesora adjunta de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana y docente de carrera de posgrado de especialista en microbiología clínica de la Universidad Católica Argentina. Bueno, buenas tardes, gracias también por la invitación a mis amigos y colegas de la Subcomisión de Micología. Yo, como me presentó Karina, trabajo en el Hospital Alemán en microbiología, estoy a cargo del área de micología, y les voy a presentar un caso que tuvimos este año de histoplasmosis diseminada, esperen que voy a minimizar esto, diseminada e infección por SARS-CoV-2 en un paciente trasplantado renal. Antes de comenzar con el caso, me pareció oportuno mostrarles, como muestra la figura acá a la izquierda, vemos un trabajo de Adenis del 2018 que se presentó el año pasado en Gafi, donde se ve la mediana de prevalencia de exposición previa a Histoplasma capsulatum, y vemos que en nuestro país, en Argentina, la mediana de prevalencia es elevada, entre un 30 a un 40%. Principalmente en zonas de la Pampa húmeda, que corresponden a la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Y según datos de prevalencia de histoplasmosis en Argentina, del Centro Nacional de Referencias Instituto Malbrán, del 2016, es de 0,21 cada 100.000 habitantes. Con esto podemos decir que estamos en un área de alta prevalencia de histoplasmosis. Como ustedes saben, estamos en una pandemia por un nuevo coronavirus. El 31 de diciembre se notificó un primer caso de una nueva infección por coronavirus en China, y el 11 de marzo la OMS ya había declarado situación de pandemia por COVID-19. En Argentina el primer caso de COVID-19 ocurrió el 3 de marzo de este año. Este es un comunicado del Hospital Alemán, en el cual trabajo, nos envían, y es para situarnos que nosotros tenemos en el hospital por el momento un total de 1.921 casos positivos, y acá marco en rojo de abril a junio, donde voy a presentar el caso clínico siguiente. Entonces, fue así: el 24 de abril de este año se presenta al servicio de emergencia del Hospital Alemán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo remarco acá para el público que no es de Argentina, que queda acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se presenta al servicio de emergencias un paciente masculino de 57 años que residía en la zona de Lamba, que es área metropolitana de Buenos Aires, principalmente en San Miguel. Era un paciente trasplantado renal desde el 2014, secundario a una insuficiencia renal crónica por una angioesclerosis. Estaba con inmunosupresores, como están estos pacientes, que presentaba clínicamente odinofagia, tos y expectoración de 15 días de evolución. Entonces el paciente pasa a la unidad de trasplante, donde se le realiza una tomografía axial computarizada, que revela múltiples opacidades centrolobulillares distribuidas de forma difusa y bilateral, lo que se llama árbol en brote. En contexto de la pandemia, se le realiza en el hospital un hisopado nasofaringio para la búsqueda de SARS-CoV-2, y también se realiza un film array respiratorio, panel 2, para detectar 13 virus respiratorios y 3 bacterias, todos no detectables. Por tratarse de un paciente trasplantado, también se le pidió antígeno de galactomanano de Aspergillus, en BAL y en suero, que resultaron negativos respecto al antígeno de galactomanano de Aspergillus. También se tomaron muestras respiratorias de esputo y lavado broncoalveolar para gérmenes comunes, hongos y micobacterias. En ese momento todo daba negativo, algunos como los de hongos y micobacterias quedaban en estudio. Como se muestra acá, también se le hicieron otros estudios. Se interpretó el cuadro como una neumonía adquirida de la comunidad versus una tuberculosis miliar. Entonces se inicia tratamiento antibiótico con ampicilina sulbactam, y se decide el alta hospitalaria indicándole seguimiento ambulatorio. Esto es hasta el 29 de abril de este año. Entonces estuvo internado del 24 al 29 de abril. El paciente regresa porque no se sentía bien al servicio de demanda espontánea del hospital, consulta en otorrinolaringología y presentaba odinofagia persistente, tos con expectoración, sudores nocturnos, registros febriles, y además
presentaba a la exploración clínica una lesión en orofaringia irregular de partes blandas e inflamación del pilar periamigdalino derecho, como se indica con esta flecha. También presentaba en el antebrazo izquierdo edema a una lesión delimitada de consistencia duro-elástica. Se inicia entonces tratamiento empírico con 4 fármacos porque se sospecha de tuberculosis diseminada. Esto ocurrió el 12 de mayo y fue todo por demanda espontánea. Entonces vuelve a su casa. Tenemos después un segundo ingreso de internación, que es el 26 de mayo, porque el paciente seguía mal, recurre al servicio de emergencias y rápidamente es pasado a la unidad de trasplante, donde se observa disnea de esfuerzo leve, baja saturación de oxígeno, odinofagia y disfagia severa. Se le realiza una nueva tomografía, donde se ve agrandamiento bilateral y opacidades centrolobulillares, y con pequeñas consolidaciones nodulares, como se muestra en la tomografía. Además, se saca sangre y se hacen marcadores de reactante de aguda, todos ellos, la mayoría de ellos elevados, y los que indican severidad estaban muy elevados. Bueno, dímero D, fibrinógeno y LDH. Como les decía, en contexto de pandemia, cada vez que el paciente ingresa al hospital, se le vuelve a realizar un hisopado nasofaríngeo para detección de SARS-CoV-2. Queda no detectable. Entonces también se le realizan biopsias de las lesiones en cavidad orofaringia y en el antebrazo, para histopatología y para cultivos microbiológicos, de gérmenes comunes, hongos y micobacterias. Todo esto es durante el término del 26 de mayo al 5 de junio. En los estudios micológicos de la cavidad orofaringia y de piel, en la coloración de Gienza se ve positivo, pero únicamente en cavidad orofaringia se observa la presencia de levaduras intracelulares compatibles con histoplasma. Y en la lesión de antebrazo no se observan estructuras fúngicas. Lo mismo en los estudios histopatológicos. Entonces, ante un examen directo positivo para hongos, estamos en presencia de una histoplasmosis diseminada en un paciente trasplantado. Bueno, acá les puse los cultivos, en el término de junio, bueno, crece uno de los cultivos en agar saburó, un hongo micelial compatible con histoplasma capsulatum. Se le hacen los estudios de identificación de macro y micromorfología y también identificación por espectrometría de masa, Malditov-MS, y se identifica como histoplasma capsulatum. Esto, el hongo creció tanto en el cultivo de piel como en el cultivo de orofaringio y en una muestra de esputo. Además, se envió en el mes de junio una muestra de orina al Hospital Fernández para realizar antígeno de galactomanano de histoplasma que resultó positivo, con un valor de 2,1. Entonces estamos en presencia, como les decía, de una histoplasmosis diseminada. El paciente se había ido a la casa, por el término de unas horas, se había ido a la casa, y entonces inició tratamiento con itraconazol, pero en menos de 24 horas. Porque, como les voy a comentar en las diapositivas siguientes, ya el 6 de junio vuelve a internarse. Además, nosotros enviamos muestras de suero al centro de referencia Anlis Malbrán para realizar detección de anticuerpos anti-histoplasma capsulatum, que por contrainmunoelectroforesis e inmunodifusión doble que dieron, no detectaron la presencia de anticuerpos anti-histoplasma capsulatum. También enviamos muestras de tejido parafinado de la cavidad orofaringia y de piel, para las cuales se le realizaron 2 tipos de PCR, PCR anidada y una PCR cuantitativa en tiempo real, que ambas, una amplificó y la otra dio detectable, como se muestran acá los valores, pero únicamente en cavidad orofaringia, no en piel. Y además se envió el hongo miceliar, al cual se identificación filogenética, que reveló que estábamos en presencia de un histoplasma capsulatum clado LAM-B. Mientras tanto, bueno, todo esto ocurrió en el mes de junio, la verdad que bastante rápido, fue mientras estábamos en pandemia, pero bueno, igual era un paciente complicado, así que tratamos de enviar todas las muestras, igual tuvimos los resultados bastante rápido. El 6 de junio, como les decía, tuvo un tercer ingreso. ¿Por qué reingresó al hospital? Porque no se sentía bien, y aparte, como estábamos en presencia de una histoplasmosis diseminada en un paciente inmunosuprimido trasplantado renal, inicia tratamiento con anfotericina B liposomal.
Y nuevamente, como era un ingreso, se le realiza un hisopado nasofaríngeo para la detección de SARS-CoV-2, que dio no detectable. Pero el 16 de junio, mientras el paciente estaba internado en el hospital, tiene un agravamiento y un empeoramiento de los síntomas, se le realiza un ATAC, que se ve ahí en la figura, en la cual estaba empeorando, entonces se le vuelve a realizar un nuevo hisopado nasofaríngeo para SARS-CoV-2, y es la primera vez que resulta detectable, el 16 de junio de ese año, en esa internación. Entonces, ¿qué se hace? Estamos en presencia de una histoplasmosis diseminada en un paciente trasplantado renal que detectamos SARS-CoV-2. Entonces se cambia el régimen inmunosupresor, como dice la literatura, se suspende everolimus, la terapia de dosis de micofenolato se baja y se aumenta meprednisona. Y además, ante la presencia de una infección por SARS-CoV-2 moderada, se le agrega plasmoterapia de pacientes convalecientes. Y la verdad que se ve una evolución clínica muy favorable, el paciente después continúa febril, hemodinámicamente estable, sin requerimientos de oxígeno. Entonces, después de cumplido su tiempo con la terapia con anfotericina B liposomal, el paciente se pasa a itraconazol por la histoplasmosis 3 veces por día y se va a su casa el 20 de junio. Y ahí es donde tuvimos la histoplasmosis diseminada con una infección moderada por SARS-CoV-2 en un paciente trasplantado renal. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales que se presentaron en este paciente, por un lado una neumonía aguda de la comunidad, donde los cultivos para gérmenes comunes fueron negativos y no mejoró con los antibióticos habituales, que fue en la primera internación. Por otro lado, se pensó en una tuberculosis diseminada, los cultivos para TBC, para micobacterias dieron todos negativos, y en ese momento no se sabía, pero ahora sabemos que ya son negativos. Si bien la incidencia de TBC, vamos a ver algún trabajo, es baja, en pacientes trasplantados es mayor que en la población general, histoplasmosis, lo mismo pasa con histoplasmosis en nuestro país. Entonces, o estábamos también, como tercer diagnóstico, en una infección fúngica. Por eso, en todo momento, se mandaron cultivos para micología. Y también se pensó en una infección viral. En cada momento que el paciente ingresaba al hospital o empeoraba, se le tomaban hisopados nasofaríngeos para SARS-CoV-2. ¿Qué ayudó a definir el diagnóstico? Los síntomas, la odinofagia, la tos, expectoración, las TAC, que revelaron que cuando el paciente estaba mejor y cuando estaba peor, y las lesiones en orofaringe y antebrazo, que como por suerte en nuestro país, la mayoría de las histoplasmosis revelan lesiones en orofaringe y antebrazo, digo por suerte porque eso nos ayuda a definir el diagnóstico, como fue en nuestro paciente. También factores de riesgo, que era un paciente trasplantado renal, vivía en una zona endémica para histoplasmosis, y además en la zona de AMBA con un elevado número de casos de SARS-CoV-2. Y bueno, y todas las pruebas de laboratorio que se realizaron. Entonces, nos planteamos como duda cuál es la frecuencia de histoplasmosis en pacientes trasplantados. Ahora voy a mostrar algún trabajo. ¿Cuál es la frecuencia de TBC diseminada en pacientes trasplantados? Bueno, la incidencia de la población general, según registros del 2006 al 2016, es 0,024%. Y según un trabajo realizado en Fundación Favaloro, que se presentó en SADI el año pasado, ellos estudiaron la frecuencia de TBC, de tuberculosis en pacientes trasplantados de órganos sólidos, y vieron que tenían una incidencia desde 2006 al 2017 del 1%. Que era una incidencia mucho mayor, como les venía diciendo, que la población general. ¿La infección por SARS-CoV-2 fue comunitaria o intrahospitalaria? Bueno, eso vamos a analizar después, aunque no tengo la respuesta. El tratamiento antifúngico fue el correcto y se observó mejoría clínica. Y el tratamiento con plasma de paciente convaleciente y la rotación del tratamiento inmunosupresor hizo que el paciente mejorara. Según el trabajo de la Subcomisión de Micología presentado el año pasado en Infocus, de histoplasmosis en Argentina, vemos que la mayoría de las histoplasmosis en nuestro país son en pacientes HIV, pero hay un 14% que no son en pacientes HIV, y de ese 14%, un 24% son en pacientes trasplantados. De esos pacientes trasplantados, había 9 que eran pacientes renales. Del total de casos, el porcentaje era 3,2% de la histoplasmosis en pacientes trasplantados renales. Por otro lado, la pregunta que nos hacíamos era si la infección por SARS-CoV-2 era intrahospitalaria o de la comunidad. El paciente no había registrado contacto estrecho con personas SARS-CoV-2 detectables.
Si vemos la primera internación fue del 24 al 29 de abril. Ahí se le hizo un hisopado y era no detectable. El 12 de mayo vuelve a demanda espontánea y únicamente está unas horas en el hospital. La segunda internación fue del 26 de mayo al 5 de junio, donde se le hace un hisopado nasofaringeo y es no detectable. Se va a su casa y vuelve en menos de a las 24 horas. Del 6 al 20 de junio permanece internado. Primero se le realiza al ingreso una detección de hisopado nasofaringeo y es no detectable para SARS-CoV-2. Y el 16, mientras estaba internado, resulta detectable. Y acá está del 26 de mayo al 5 de junio cuando se realiza el diagnóstico de histoplasmosis diseminada. Ante esto, ¿qué podemos decir? La situación de COVID-19, ¿cómo era en Argentina? Si tenemos en cuenta el primer ingreso, según el boletín del Ministerio de Salud, en el país teníamos 3.600 casos de COVID-19. Los casos en AMBA eran 2.097, que AMBA era la zona donde vivía el paciente. La circulación comunitaria de un 20%. Pero en el tercer ingreso prácticamente teníamos 10 veces más de casos. En AMBA, de 2.000 que teníamos en un primer ingreso, teníamos 18.000 en el tercer ingreso. La circulación comunitaria era del 36%, prácticamente el doble. No podemos decir exactamente si la infección fue o no intrahospitalaria. Si vemos la curva de detección de las PCRs, uno podría decir sí, fue durante su estadía en el hospital, y eso sí lo sabemos. Pero también el paciente recibía visitas de sus familiares, y con la gran circulación comunitaria que teníamos, nos puede quedar la duda. Entonces, como conclusión, el paciente fue diagnosticado de histoplasmosis diseminada asociado a trasplante renal en su tercer ingreso. El diagnóstico se hizo cuando era SARS-CoV-2 no detectable. Por mala evolución y teniendo el diagnóstico ya histoplasmosis diseminado, se vuelve a internar y se lo trata con anfotericina, como indican los esquemas. La infección por SARS-CoV-2 empeoró el cuadro, es verdad, pero con el tratamiento inmunosupresor y la plasmoterapia mejoró notablemente. La infección por SARS-CoV-2 fue moderada. Nos queda esa duda si es intrahospitalaria o de la comunidad. Se le da el alta con itraconazol con aislamiento domiciliario. El aislamiento correspondió al clado LAM-B de histoplasma, que es el de mayor circulación en el cono sur y en Argentina. Entonces, como otra conclusión, prestar atención en las micosis endémicas, porque si bien son crónicas, pueden presentarse como una neumonía de la comunidad, o los casos diseminados se pueden parecer a otras infecciones como TBC. ¿Podría asociarse a enfermedades respiratorias por virus? Sí, claro, y hoy en día tenemos un nuevo virus, SARS-CoV-2. El diagnóstico incorrecto podría ser fatal en este paciente. Y como lema, más que nada en la semana de concientización de la enfermedad fúngica, pensemos, busquemos y luchemos contra las enfermedades fúngicas. Bueno, voy a hacer un agradecimiento especial a todos mis compañeros del Laboratorio de Microbiología del Hospital Alemán, que están trabajando un montón, estamos trabajando todos un montón de tiempo, principalmente también al sector de biología molecular, que es el servicio más afectado, también al servicio de infectología, que me ayudó con los datos, una mención especial a la jefa de residentes, María Elisa Alciri, que también me ayudó muchísimo con la recolección de los datos, al centro de referencia del Instituto Malbrán, a Cristina Canteros, principalmente, que también me apoyó mucho en la presentación del caso, y al Laboratorio de Microbiología del Hospital Fernández, a Mariana Andreani y Liliana Gelfand, que realizaron la detección de galactomanano de histoplasma en orina. Y acá, bueno, también una foto donde mostramos, estoy con mis compañeros de la subcomisión, que bueno, que también a veces nos divertimos y que espero que el año que viene nos volvamos a ver. Gracias.